Hola, un gran saludo para todos. Bienvenidos a la clase número 2 de los sistemas CCCTV analógicos. Bueno, en la última clase habíamos quedado en este punto y vamos a comenzar a establecer qué tipo de cableado es el que debemos usar de acuerdo a la zona o el tipo de uso que le queremos dar como tal a esa estructura entre cámara y DVR. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con lo primero, sistemas de alimentación. En cuanto a la alimentación, pues habíamos visto previamente que es necesario usar un cableado tipo dúplex. Este es uno de ellos. Este es colombiano porque hay otros que vienen de otros países donde esta cantidad de hilos es muy pequeña. Y hay que contemplar unas potencias dependiendo de la cantidad de cámaras que vayamos a conectar. Por poner un ejemplo, digamos que vamos a alimentar el adaptador de voltaje, ¿sí? Que viene a la camarita con, hacemos que este es el toma corriente, con un dúplex 2x18. Para una cámara no tengo ningún problema, siempre y cuando tengamos en cuenta la potencia de la cámara. Por lo general las cámaras que son pequeñas, como de nivel hogar, tienen una potencia de consumo aproximadamente de 3 a 5 vatios. Obviamente tenemos las que son las PTZ, las que están pegadas en los postes, las grandes, que son cámaras que consumen muchísimo más, hasta 45 vatios. Entonces debemos tener en cuenta qué tipo de cableado debemos usar para que funcione correctamente. De lo contrario, puede quemarse el cable o sobrecalentarse o el dispositivo no funcionar adecuadamente. Entonces, tenemos acá que vamos a hacer una instalación de 4 cámaras. Listo. Vamos a asumir esa teoría de 4 cámaras. ¿Será que este cable de alimentación me permite darle soporte a todas estas cámaras? Pues entonces se hace el siguiente cálculo. Teniendo en cuenta que estas cámaras funcionan de 3 a 5 vatios, ojo, las cámaras de seguridad normalmente no consumen lo mismo en el día que en la noche, porque en la noche encienden los LEDs infrarrojos y obviamente va a haber un consumo adicional en las noches. Listo, eso hay que contemplarlo muy bien, por eso trabajamos siempre sobre la potencia máxima de consumo de la cámara. Ahora, hay una regla que se llama que vatiaje o una fórmula, vatiaje es igual a amperaje por voltaje. Debemos tener en cuenta entonces todo el vatiaje completo. Si son 4 cámaras, 5 por 4 son 20 vatios, lo que estamos obteniendo acá. ¿Sí? En este momento conocemos el voltaje de funcionamiento, que son 12 voltios. Ahora lo que necesitamos hacer es la corriente, porque estos cableados de alimentación eléctrica para 110 AC normalmente vienen catalogados por amperaje. Mientras el número sea menor, 2x16, 2x14, 2x12, el soporte del amperaje es mayor, ¿sí? Es inversamente proporcional. Si yo busco un cableado que me soporte mayor amperaje, busco un número más pequeño, ¿listo? Por ejemplo, un cableado número 12 me soporta hasta 20 amperios, mientras que un 2x18 me soporta 3 amperios. Entonces debo hacer este cálculo para ver si el cableado dúplex con el que pretendo alimentar todas las fuentes de alimentación de las cámaras queda bien dimensionado. Continuamos acá. Entonces, amperaje va a ser igual a vatiaje sobre voltaje, donde el amperaje va a ser igual a 20 sobre 12. Como yo no soy calculadora, entonces usemos una. Estamos hablando de 20 sobre 12 me da 1.6 amperios. La corriente va a ser de 1.6 amperios. ¿En qué punto? En este punto, acá, entre el adaptador de voltaje y la cámara. Pero como yo no estoy alimentando con 12 voltios, sino con 110, entonces ya sé que aquí en este apartado, cada camarita de estas que viene a su propio adaptador, va a tener un consumo total de 1.6 amperios. Este amperaje va a tender a subir un poquito más porque hay unas pérdidas por temperatura de cada uno de estos dispositivos, así como de resistencia. Todos los equipos electrónicos, televisores, lavadoras, cámaras de seguridad tienen una pequeña pérdida en calor. Entonces normalmente ese amperaje va a tender a subir por ahí aproximadamente a los 2 amperios. Listo. Ahora, resulta que este adaptadorcito
que sería esto, tiene una fichita técnica aquí debajo. Y esa fichita técnica por lo general nos indica que para voltajes de trabajo de 110 voltios AC, el consumo de corriente tiende a ser de 0.5 amperios. Entonces, si conocemos que el adaptador de voltaje, cuando lo alimentamos con 110, consume 0.5 amperios, eso significa que si yo hago la sumatoria de todos los amperajes de este dispositivo, de esta red de cámaras, estamos hablando de que 0.5 por 4 va a ser igual a 2 amperios. Listo. Con eso tenemos ya una relación bien directa sobre el consumo. No todos los adaptadores generan la misma corriente o consumen la misma corriente, algunos cambian. En este caso es proporcional, tanto el amperaje de consumo en DC como el amperaje de consumo en AC tiende a ser el mismo. Entonces en ese orden de ideas pues no tenemos ningún problema. Bueno, continuando, entonces si tenemos acá 2 amperios y el soporte del cable duplex 2x18 es de 3, significa que estamos bien en el cálculo del cableado. Desde ahí podemos trabajar con un cable duplex 2x18, pero si ustedes hacen este cálculo nuevamente con cámaras que tal vez consumen mayores potencias, así como adaptadores que consumen mayores potencias, supera estos 3 amperios, ojo, este cable deben cambiarlo. Ya deben usar un 2x16. En este caso, que va a soportar prácticamente el doble de amperaje. Entonces así se establece qué tipo de cable de alimentación debo usar. Bueno, resulta que hay personas, hay empresas que por lo general no alimentan sus cámaras con sistemas de 110 voltios. Normalmente tiran una línea de alimentación de 12 voltios desde la casa o desde el comercio, dependiendo el tipo de instalación que estén haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí instalan una fuente de voltaje grande, por lo general 12 voltios, 10 amperios o 20 amperios, y mandan el voltaje a través de ¿qué línea? De una línea UTP. Recuerden que los cables UTP tienen 4 pares. Entonces, ¿qué suelen hacer? Por un par alimentan 12 voltios y por el otro par sacan la línea de video. ¿Eso qué les permite? Que por un cable UTP puedan alimentar y conectar hasta 2 cámaras. ¿Es viable? Sí, es viable. Pero resulta que hay una complejidad cuando tú usas sistemas de alimentación de 12 voltios. Y es que si ves en la pantalla, en las noches especialmente, la imagen ya no vas a notar como esas lineecitas senoidales de las que hablaba la vez pasada, cuando un sistema analógico que varía con respecto al tiempo y hay una línea eléctrica cercana, ¿sí? ¿Recuerdan el tema de inducción magnética? No se induce acá. ¿Por qué razón? Porque ya esto no es una variación con respecto al tiempo. Resulta que la línea de alimentación es un sistema punzante o continuo. Entonces no existe el mismo tipo de inducción. De que lo hay, pero no del mismo tipo. Entonces, ¿qué sucede? Ya no vas a ver ese pequeño ruido acá. Lo que sucede es que la imagen se empieza a comportar como si fuera una especie de ola. Entonces la imagen como que cambia. No es estática al 100% o se empiezan a ver defectos como en la imagen en general, ¿sí? Eso se debe, uno, obviamente el tema de inducción magnética, porque sí hay un tipo de inducción magnética sobre el sistema, pero más allá de eso es por las caídas de tensión. ¿Qué sucede? Yo acá tengo 12 voltios en mi casa y dependiendo la distancia a la que esté la cámara de la fuente de alimentación, voy a obtener una variación en la imagen. Resulta que el voltaje continuo, ¿sí?, respecto al voltaje alterno, no tiene tanta distancia efectiva como si lo tiene la corriente alterna. Por esa razón, cuando Edison, no hablo de mi persona, y Tesla competían por saber en las ciudades qué sistema de red se iba a instalar a través de las torres, ¿sí?,
se estableció que para trabajar con corrientes DC tendrían que montar prácticamente una planta de generación eléctrica cada 100 metros. Mientras que una red alterna se podía montar cada cierta cantidad de kilómetros. Obviamente era más eficiente la corriente alterna. Esto suele pasar porque las he visto este tipo de instalaciones. No es lo que les recomiendo. Por lo general, si van a trabajar con este tipo de alimentaciones, trabajen en distancias menores a 15 o 20 metros. Más allá de eso, van a empezar a tener ese tipo de problemas a través de la imagen. Mientras que con un sistema de alimentación directamente de 110, ustedes eliminan completamente ese ruido o ese problema de inducción de la corriente DC, porque para eso tienen el video balloon acá. Y el video balloon está diseñado para cortar o filtrar las corrientes de inducción AC. Listo, eso es clave. Los video balloons se diseñaron para cortar como tal o filtrar esas corrientes parásitas o esas corrientes de inducción en corriente alterna, no en corriente continua. Para evitar ese tipo de problemas en corriente continua tendrían que usar un video balloon más especializado, más costoso. Bueno, yo creo que ahí dejamos claro lo que son sistemas de alimentación para cámaras o sistemas analógicos. Listo, recuerden, analógicos, porque en IP se comportan diferente. Ahora lo que corresponde a cableados de video. Pongamos un ejemplo. Tenemos una casa, nuevamente nuestra linda casa. Tenemos la portada. En la portada tenemos una cámara y decidimos mandar una tubería bajo tierra que llegue hasta la cámara. Vamos a hacer la tubería un poquito amplia. Listo. Ya saben que esta es la tubería. Por este lado mandamos el cableado de alimentación eléctrico. Lo ideal, 110, ¿cierto? Y mandamos nuestro cable de video. Ahora bien, en el momento que hagamos este tipo de instalación, con tubería por bajo tierra nos va a quedar muy bien presentado, estético, seguro, pero resulta que debemos seleccionar muy bien el tipo de UTP que vamos a usar. Resulta que para instalaciones bajo tierra o zonas húmedas o al exterior, en fachadas, ¿sí?, en techos o zonas externas o bajo tierra, como se los indico, el cable UTP que debemos usar tiene que ser tipo exterior. ¿Sí? Porque también hay UTP que es interior. Y hemos visto muchas instalaciones realizadas con cable interior en zonas externas o de humedad. Resulta que el cable tipo interior no está diseñado para soportar, uno, los rayos ultravioleta, o sea, de nuestro amigo el solecito, o la humedad, ¿sí? No está diseñado para ese tipo de condiciones. Y este cable, aunque inicialmente te va a funcionar, a los meses o dependiendo las condiciones, se va a dañar. Incluso hay personas que dicen, no, es que yo a la tubería, cuando hago las uniones de la tubería, les echo pegante. Pues resulta que si está bajo tierra, estas tuberías tienen aire y el aire con los cambios de temperatura genera condensación. Esa condensación con el tiempo se va volviendo mucha agua y termina empapando los cables que van por la tubería. No he visto nunca un cable que vaya bajo tierra que esté seco. Siempre se humedecen, siempre están mojados. Entonces usan cableado tipo exterior. Se los voy a enseñar. Resulta que hay varios tipos de cableados exteriores. Este es uno de ellos. Como ven, tiene una coraza externa de color negro, una más interna de color blanquito. Este es de doble camisa. Y ya los cables UTP internamente tienen separador, ¿sí? Es un cable mucho más robusto, es mucho más fino, ¿sí? Está diseñado para soportar el embate del clima, incluso un maltrato físico de cierta manera. Mientras que el cable tipo interior, mírenlo, tiene la misma camisa, pero no está diseñada para exteriores. Es esta misma,
que vemos acá en un color diferente. Esto es para interiores, esto es para exteriores. Si vamos a usar una línea aérea, digamos que voy a anclar un punto acá y otro acá y tiro la línea aérea, sucede igual. El sol va a empezar a degradar el cable si lo usamos tipo interior, por eso tiene que ser tipo exterior. Y aquí hay una consideración importante. Resulta que cuando yo hago instalaciones aéreas, los cables que tire de forma aérea debo sustentarlos. Porque si dejo que el mismo cable tenga tensión, este cable se va a terminar fracturando en algún momento. ¿Cómo lo sustento? Con guaya. ¿Sí? Amarro una guaya al cable y lo que tenso es la guaya, no el cable. Y estas instalaciones duran años. Así se hace una verdadera instalación de un sistema de cámaras durable, estético y seguro, teniendo en cuenta todas las condiciones de trabajo. Entonces, para exteriores, cable UTP tipo exterior. No permitan que se use cable interior. Puede ser más barato, sí, pero a la larga la van a pagar. Si van a usar instalaciones al interiores, en zonas secas completamente, interior lo pueden usar completamente. Y tener muy en cuenta los calibres de los cables de alimentación, en este caso los dúplex. Voy a hacer una anotación aquí con respecto a los sistemas de alimentación. Resulta que hay cámaras que tienen algo que se llama polvo a tierra o conexión de tierra. Entonces lo que vemos es un adaptador de voltaje que tiene las dos paticas, pero adicional tiene el terminal de tierra. Ese terminal de tierra deben conectarlo. Estos sistemas están muy presentes en las cámaras PTZ, en las robóticas que se usan por lo general en tránsito para edificios o algunas soluciones muy específicas. Debo conectarlo, ¿por qué? Porque si hay una descarga eléctrica de un rayo cercano a la cámara a través de su misma carcasa va a aterrizar esa descarga a tierra y evita que la cámara se dañe, ¿sí? Entonces, si estamos usando un cable dúplex, hay que adicionar una línea extra. Ojalá en color verde. Listo. En color verde. Tengo azul, pero ya saben, es verde. Con esto protegemos todas las instalaciones eléctricas. Por lo general los adaptadores de las cámaras no traen polvo a tierra, vienen así. Obviamente este tipo de instalaciones pues no compensa tener que tirarles un cable a tierra porque no hay dónde conectarlo. Pero si el adaptador de la cámara viene con polvo a tierra, deben conectarlo. ¿Listo? Eso es muy importante. O los postes. Si esta cámara está conectada en este poste, el poste es metálico, es bueno que el poste tenga su conexión a tierra. Es lo que se sugiere, ¿sí? Es lo que se sugiere. Bueno, esta es la segunda clase de los sistemas analógicos CSCTV. Ya vamos a ver la parte de los DVRs. Y bueno, muchísimas gracias. Espero comenten el video. Si les está gustando toda la información que les estamos dando, les agradecería se suscriban al canal y le den me gusta. Muchas gracias.